Un movimiento táctico destrozó el Madrid de Ancelotti ayer contra el City. Nos lo va a explicar Marcos López. Muy buenas a todos, ¿qué tal? En las buenas, que son muchas, ¿no? Y en las malas, que son menos, pero son dolorosas, ¿no? Tengo, bueno, pues el placer de estar con Marcos López para analizar el partido de ayer contra el Manchester City. Creo que os va a dar una explicación que va a ayudar a entender mejor todo lo que falló en el Real Madrid, que veréis que no es tan complejo de entender, ¿no? Como siempre, pues agradeceros vuestra presencia aquí, a todos aquellos que os suscribís, ¿no? Gracias a este tipo de vídeos, que dejáis vuestro like, vuestros comentarios. Y bueno, por supuesto, agradecerle a la Tasquita Los Ochoa su colaboración, como siempre, en esta sección. Aquí os dejo el vídeo con Marcos. Bueno, pues como os decía, en las buenas, pero también en las malas, aunque las buenas han sido más, por supuesto, desde que colaboramos Marcos y yo, vamos a tratar de explicar, bueno, pues lo que vimos ayer, ¿no? Un hundimiento del Madrid, una paliza del Manchester City, sin paliativos, en mi opinión, y bueno, creo que tengo aquí al mejor para explicarlo, a Marcos López, aunque bueno, todavía no hemos hecho mucha preparación de por dónde va a ir la cosa, pero vamos, me puedo imaginar algunos puntos. ¿Qué tal, Marcos? Muchas gracias por estar ¿Qué aquí. tal? ¿Qué tal? Muy buena, Ramón. Un placer estar contigo y con toda la audiencia, como siempre. Bueno, toca hablar de fútbol, pero mira, primero voy a meter el concepto Guardiola. Eh, Se me hace muy extraño que al final Guardiola solo se ha celebrado en Barcelona cuando consigue eliminar al Madrid. Y uno de los grandes males probablemente del Barcelona, y seguramente será el dolor de Pep, es que como futbolista se fue un partido y dio una vuelta al campo casi en el silencio y en la oscuridad del Camp Nou. Después, como entrenador, después de haber dado la mejor eh, etapa de la historia del club, probablemente ahora está claro que eso cambiará con el paso del tiempo en función de la evolución del caso Negreira, pero es evidente que esa etapa es muy gloriosa. Se va en una rueda de prensa donde no está Messi y donde le nombran al sustituto en el mismo acto. Sí. Después resulta que escuchas a muchos barcelonistas decir que el fútbol del Barça con Tito Vilanova sí que era de un nivel superior y que como los conocía desde cadetes, etc, etc, etc. Después, cuando el Madrid le gana al Bayern, la mayor parte de los memes vienen de barcelonistas esa noche, que es un poco difícil de explicar, porque resulta que había que derribar a Guardiola. Nunca nadie ha pedido su vuelta a Barcelona de manera muy clara. Ahora mismo parece que hay un grito en el minuto de 10 de Messi, Messi. En la época que se presentó a las elecciones con Bassat, ganó Laporta y Sandro Rosell, etcétera, 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 cuando es uno de los grandes fenómenos del fútbol mundial, cuando tiene en sí mismo pues el fútbol moderno, cuando está dando ejemplo y sin embargo lo que debería haber sido el Sir Alex Ferguson del Barça Sí. solo es utilizado cuando se elimina al Madrid o en algún momento parece casi más símbolo del independentismo que del barcelonismo. Entonces, es una cosa que de cara a Guardiola, y siendo admirador que soy de sus propuestas y de sus ideas, me parece pues bastante decepcionante, porque al final creo que hubiese pasado si este entrenador hubiese sido el Ferguson del Barça. Pues no sé, ganará más, ganará menos, pero el Barça hubiese seguido una línea argumental, se hubiese equivocado menos y todo hubiese tenido un criterio. Pero sin embargo, como Messi y Guardiola elegimos a Messi claramente. Otros entrenadores parece que lo hacen mejor que Guardiola. Es que, claro, tenía a Messi, a Iniesta, tal cual. Complicado, complicado. Yo creo que es un entrenador y es una persona de fútbol que tiene que sentir también ese punto de decepción que nunca lo va a reconocer porque él es del Barça, es su casa y solo hay que verlo celebrar la Copa de Europa del 92, pero ese cierto punto de injusticia lo tiene que sentir. Y a mí cuando hoy, un día como hoy, se asemeja la idea de Guardiola Manchester City, Barça derribar al Madrid, parece que
que el Madrid pierde con el Barça, me parece muy injusto porque después no escucho a nadie decir, oye, cueste lo que cueste, hay que sacarlo del Manchester City, Guardiola tiene que volver a casa, ¿no? Eso yo creo que tú no lo has escuchado, tampoco del Bayern, tampoco el año que estuvo, bueno, pues parado y desconectando un poco. Se fue porque lo había ganado todo, pero se fue también porque quizás cuando él estaba dentro no le protegieron. Entonces, es una entrada al vídeo que vamos a hablar de táctica y va a ser divertido, Sí. vamos a hablar de fútbol, pero eso es un concepto que me parece que está bastante desajustado. Y después voy a ir a dos eh, manifestaciones de Guardiola para explicar cómo debe ser el momento y el estado de ánimo del Real Madrid. Lo primero, Guardiola antes de la previa dice, si supiese el método del Real Madrid, lo intentaría copiar Sí. para Sí. ganar. Con esa declaración derriba a todos, porque el fútbol de competición es ganar. Claro. Entonces, él, antes del partidazo que hizo el City ayer, el primer tiempo que hizo el City ayer fue muy bueno, increíble. Pero todo tiene una explicación sencilla. Lo van a entender todos los que nos sigan, pero con una facilidad tremenda. Pero él dice, oye, si pudiese copiar al Real Madrid, lo haría. Bien. Eh, los que minusvaloran al Madrid en la victoria, el entrenador que hoy está siendo elogiado por todo el mundo, te dice en la previa que le gustaría copiar al Real Madrid. No Claro. está mal. Y después otra. Él hace una defensa del Manchester City diciendo que lo importante, un equipo grande es aquel que está siempre erosionando la roca, aquel que está siempre en semifinales, en la final, que vende cara su derrota hasta el último momento. Entonces, el mérito del City, por eso es equipo grande, es porque en los últimos años siempre ha Claro. estado llegando a las rondas finales, siempre ha estado intentándolo y unas veces por desacierto del City, porque el City tuvo una noche tan aciaga como la del Madrid ayer. Otras veces porque el árbitro tomó una serie de decisiones. Otras porque tu delantero, en lugar de darle con el interior, le da con el empeine y el balón, en lugar de entrar por la escuadra, va al marcador. Por esas cosas que tiene el fútbol y hace tan maravilloso, el City no ganaba. De momento todavía no ha ganado, pero la grandeza del Madrid en este tiempo es que ha estado siempre ahí compitiendo. Claro. Entonces, cualquier adjetivo calificativo negativo me parece un absurdo total, porque al final no se puede ganar siempre y si siempre ganas el mismo se aburriría a todo el mundo, le quitaría mérito. Entonces creo que estamos entre una competición tremendamente exigente y ahora si quieres vamos a hablar de un partido donde se habla de la genialidad de Guardiola y yo, después del alegato en su defensa que acabo de hacer, te voy a decir que desde la sencillez y desde un movimiento consiguió derribar a todo un Madrid, que no es poco. Claro, es que, bueno, completamente de acuerdo con todo lo que has comentado. Uno de los grandes triunfos seguramente de Mourinho en el Madrid fue agotar a Guardiola o contribuir al agotamiento de Guardiola y su salida. Y comentaba Guardiola después del partido de ida, que comentamos aquí en el canal también nosotros, que él había detectado algo que tenía que ver el partido repetido, pero que creía que podía funcionar en la vuelta. Y ayer dejó caer, Marcos, no sé si vas a ir por ahí, que había colocado un interior más alto de lo que había colocado en la ida y que, bueno, pues que le había parecido una de las diferencias en el partido de ida. No sé por dónde vas a querer ir tú, pero me imagino que Guardiola ya en el partido de ida, entre comillas, recibió una lección, ¿no? De algo que no había funcionado en su planteamiento y que le daba ideas por lo menos para la vuelta. Mira, vamos a ir al fútbol. Vamos a hacer el Madrid de azul, el City de rojo. Eh, bien, bien, vamos ahí. Vamos ahí y vamos ahí. Vamos, por ejemplo, aquí. Ederson, ¿qué ves aquí, Ramón? Vamos a empezar a explicar la sencillez de cómo un movimiento sencillo supone un gran derrumbe, porque el fútbol de alta competición es así
y porque evidentemente un factor desequilibrante junto con otra serie de circunstancias hacen que tengas una noche donde no compitas o estés muy lejos de competir. Bien, aquí yo creo lo que veo, ¿eh? Lo que veo es 1-1 a todo el campo, ¿verdad? Sí, Emparejamientos. Grealish con Carvajal, Bernardo Silva Camavinga, De Bruyne Cross, Gundogan Valverde, Modric Rodri, salvo dos emparejamientos. El de Benzema y el de Haaland. sí, Dos centrales, dos centrales. sí. ¿Por qué tiene un poco más de facilidad el City para tener la pelota? Porque con Ederson, y esto ya lo hablamos otras veces, son 11-10. Sí, es una Porque más. claro, Courtois lo único que hace a nivel defensivo es la función de hombre libre. Si Courtois se pudiese meter aquí, por ejemplo, imagínate que el fútbol existiese una regla que solo se puede marcar gol aquí, desde aquí, pues igual podría estar aquí. Y de repente, si ven que avanza, pues correr rápido para la portería. Pero como el portero tiene que estar aquí, lo único que puede hacer es de hombre libre de esta defensa. Dijimos un movimiento, y te lo dije en la previa, que si el Madrid lo tenía y se atrevía, era 100% seguro de que pasaba. Militao contra Haaland, Sí, el mano a mano. el mano a mano. Y este jugador, meterlo aquí por delante, por ejemplo, para la superioridad numérica, por ejemplo, o doble delantero, lo que fuera. Atreverse con el Haaland Militao era fundamental en el devenir porque eso aseguraba, y si Militao ganaba ese duelo, que el Madrid pasaba 100%. ¿Por qué? Porque iba a tener superioridad numérica. Entonces, el Madrid no rompe el 2-1 contra Haaland. Pero sin embargo, el City cambia este 2-1 por este 2-1. Y se atreve con esto, con Eso Rubén es, Díaz contra Benzema. eso es. Y entonces el 2-1 es a Modric. Bien, ¿qué hace el City? 3-3. Si el City no hubiese estado preciso con el balón, la victoria del Madrid al contraataque era segura. ¿Por qué? Porque eran 3-3 sin cobertura. Sí, Bien, dicho lo cual, si tú haces esto, ¿cómo se conectan los jugadores del City para generar esta superioridad? Con el balón. claro, ¿Cómo contrarresta el Madrid? Con la carrera. Porque si claro, no tienes la pelota, corres y si tienes el balón, mueves el balón. claro. Entonces, el City conectando con la pelota, bien, muy bien, porque es un equipo acostumbrado a ello. Si de repente un entrenador que no tenga tan trabajado su modelo de juego hace esto, 0-5 en la primera media hora. Bien, vale, el City se conecta con el balón. ¿Esta superioridad de qué sirve? Absolutamente de nada para llegar a portería. ¿Pero qué hace Guardiola? Hunde a los interiores Eso es. y los separa. Tú fíjate, en la ida, si el balón estaba aquí, este defendía por delante. Entonces lo que hace es separarlos para intentar evitar que haya defensa por delante a Haaland. Entonces los separa. Entonces el partido es así. Entonces, de repente, lo que hace es, estos los abre, a este le sigue generando superioridad con Ederson, por lo tanto es Sí, un 4-3, pero no lo utilizan demasiado, y lo que hace es separar a estos. Estos, evidentemente, lo que tienen que defender es a uno de estos dos. Entonces, claro. lo que hace es separar a estos, ¿para qué? Para encontrar siempre el hombre libre. De tal manera que cuando el balón lo tiene este jugador, aquí quién tiene que venir a pedir la pelota. Ah, del City dices. Sí, Del City Bernardo Silva. baja Bernardo Pues y lo no. que hace. Lo que hace Guardiola es mantiene a Bernardo a la altura de Haaland. Sí, Estos, como el objetivo era frenar a Haaland, no se mueven. Y lo que hace es venir De Bruyne aquí.
¿Y qué vienen aquí? ¿Y qué hacen aquí? Un 3-2. Aquí es donde pierde el partido el Madrid. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que tener es carrera para ganar este movimiento a Claro, De Bruyne y para ganar ese movimiento a claro, Gundogan. claro, Si tú aquí recuperas, wow, tienes el gol, lo tienes hecho. Pero aquí necesitas muchas piernas para que estos, claro. cuando vayan corriendo hacia el balón y de espaldas a la portería, tengan miedo a que se anticipen. Claro, Entonces, como en esta batalla física la pierdes, que esta es la principal, la de Bruyne, al final te quedas sin recuperación y aislado. ¿Qué pasaba? Que el City fue implementando su apuesta. ¿Por qué Rodri es el mejor medio centro del mundo hoy jueves después de lo de ayer? Que la semana que viene veremos, y esto se puede decir porque me imagino que Rodri con su desarrollo profesional está curado de espantos, tanto de elogios como de críticas, y le traerá sin cuidado que el elogio y la crítica, y preferirá que se hable de fútbol. ¿Por qué Rodri fue el mejor? Porque el estaba 3 solo. para... No, porque el 3-3 acabó siendo un 4-4 con Stones, con Modric y este por aquí campando a sus anchas, esperando que uno de Haaland le saliese. Claro, Entonces, tenía piernas para recuperar, pero fíjate, el Madrid perdía, o sea, el Madrid recuperaba aquí y Rodri iba enseguida a la presión. ¿Por qué? Porque sabía que este tenía, Stones estaba aquí. Y algunas veces, como en el primer gol, Stones es el que llega hasta aquí. sí, 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 sí. ¿Pero por qué? Por el 4-4. Entonces, este movimiento sencillo, cambiar este 2-1 y llevarlo aquí, atreverse al 1-1 de Rubén Díaz contra Benzema, es el que le da toda la ventaja táctica y de balón al Manchester City. Y a partir de ahí tiene el control. ¿Qué pasa? Que Vinicius se cerraba sobre este, Rodrigo se cerraba Sí. sobre este, pero al final era un 2-1 aquí. Y si cuando venía aquí Vinicius, este apoyaba aquí y ya tenían el triángulo montado. Y este mantenía alto a Camavinga, o bajo, perdón. Entonces, simplemente es ese movimiento. ¿Qué pasaba por dentro? Muy sencillo. Se generaba la superioridad aquí. En el momento que uno salía, que sale Valverde, Gundogan al 2-1. Que, que el balón va a Grilis, tenemos 2-1 y tenemos a este llegando al apoyo solo. ¿Cuántas veces vimos a muchos del Madrid aquí Sí, y a Rodri solo aquí sí, moviendo? sí. ¿Por qué? Porque si lo haces aquí, Modric sigue estando 2-1. Y entonces simplemente con el balón, estos, para no equivocarse, simplemente es dársela al que salte. Claro. ¿Quién salta? Este, pues O sea, este, Gundogan, tienes que abrir una línea de pase, que apareces aquí, te la doy aquí, que apareces aquí, aquí. Ya está, sin más. Que al final este se queda y este viene, pues se la doy aquí como apoyo y sé que tengo este espacio por ganar, que es lo que pasa en la jugada del primer gol. Vamos a hacerlo por el otro lado. La jugada del primer gol resulta que al final viene Bernardo, viene Camavinga, este está aquí, y lo que hace Stones es tocar y cortar. sí, Y es aquí donde ya en este movimiento, aquí está Modric intentando ayudar, pero siempre esté solo, es en este movimiento justo donde ya se desordena Camavinga. Camavinga se va hacia adelante, este balón viene atrás, a partir de ahí este sale por aquí, Bernardo hace el corte, y Camavinga, en lugar de quedar por detrás, queda por delante, va por delante y a partir de ahí balón a Bernardo y para adentro. Entonces, simplemente un movimiento, cambiar la superioridad numérica de por dentro a por fuera. Ahí, ahí y ahí. Cambiar esta superioridad aquí sí. hizo que todo fuese perseguir el balón, perseguir sombras y estar detrás. ¿Qué había hecho en la ida Guardiola? Gundogan aquí. Claro, Esto era así. Entonces uno de estos dos cerraba con Haaland. claro. Claro, es que.
Es que, porque lo Y comentamos, cuando, ¿no? y Que cuando subía Stones, eso hacían es. esto, pero muy pocas veces y en plan preventivo siempre muy cerca aquí del central. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí realmente era un 3 para uno, pero en esta zona nadie se atrevía a ir ahí, nadie se atrevía a ir porque tú imagínate, juegas contra un equipo que es puro contraataque. Es más, el partido fue tan espectacular que Kroos tiró uno al larguero y que Vinicius casi tiene un mano a mano con el portero. O sea, el riesgo era máximo. Para ser un Madrid de 25 pases en 25 minutos, al final hay dos ocasiones de gol muy claras, muy claras, muy claras. O sea, dos situaciones. Entonces el riesgo asumido era muy claro. Después otro problema que había. ¿Por qué al Madrid le dura poco la pelota? Y nada, no le dura nada. Porque con esto, cuando te das cuenta, todos están muy metidos y están todos muy desordenados. Claro. Entonces no hay referencias para sacar la pelota. Entonces tienes que recibir, mirar, esperar que se sitúe el compañero. Cuando te diste cuenta, te la quitaron. ¿Por qué? Porque lo tuyo ayer era correr. Entonces cuando tienes que correr necesitas descansar con el balón. Y el Madrid no era capaz de descansar con el balón porque estaba totalmente desordenado debido al ataque del City. Pero simplemente es este movimiento, no hay más. Por eso, al final, los elogios son desmedidos y al final un pequeño matiz cambia mucho. ¿Por qué digo lo de la carrera? ¿Por qué digo lo de la carrera? ¿Por qué digo lo de la carrera? Porque al final, yo creo que el gran problema del Madrid de entrada es dónde quiero recuperar la pelota. El único área de mejora que yo haría de cara al futuro es gestión Rudiger. Me generó dudas, no entendí muy bien por dónde iba el míster. Eh, si me equivoqué, ¿era Rodrigo, no era Rodrigo? Bueno, dudas. Después el tema Camavinga, dudas. La sensación de que en la rueda de prensa no entendí muy bien eso, que es un día que pienso que Haaland va a meterlo por la escuadra, que Bernardo Silva. Me dio la sensación de que el Madrid salió con una sensación de que podía ser, porque hay que recordar que en el partido de ida, Sí, en el segundo tiempo, la eliminatoria estuvo más cerca del 2-0 que del sí. 1-1, que la sensación es que el Madrid acabó ese partido con podemos ser superiores. Y también creo, aunque esto ya es fútbol ficción, que si el año pasado hubiese caído eliminado el Madrid, este año hubiese pasado el Madrid. Esa sensación siempre la he tenido yo cuando se enfrentan dos equipos tan grandes y tan poderosos que muchas veces casi el fútbol reparte, ¿no? Reparte la suerte entre un año y otro. Marcos, estás explicando algo que parece muy simple, ¿no? Evidentemente después hay que ponerlo en práctica. Claro, ¿cómo? Yo creo que Guardiola ve en el partido de ida que Benzema no es Benzema, que puede afrontar seguramente ese duelo Rubén Díaz solo, o que el riesgo es asumible de alguna manera. Y también ve efectivamente que el Real Madrid, a pesar de que Stones en ciertos momentos del partido de ida sí que se incorpora al centro del campo, bueno, pues que no está consiguiendo encontrar la espalda de los futbolistas. Pero, ¿qué podría haber opuesto el Madrid? Porque yo lo que te estoy entendiendo es que la respuesta del Madrid a ese planteamiento de Guardiola hubiese sido, bueno, un mejor plan de salida, porque incluso desde el saque de puerta el Madrid no conseguía salir, pero también más pierna, ¿no? En el sentido de, oye, voy a afrontar ese duelo que me va a exigir el City de alguna manera con los mejores jugadores para disputar esos duelos. Pues no sé, un Camavinga en el centro del campo, un Tchouaméni, ¿no? Que lo comentabas antes del partido de ida, podían ser jugadores, bueno, que en esos duelos se pudieran imponer. ¿Algo así crees que hubiese cortado algo la hemorragia, por lo menos en el plan defensivo? No sé si en el ofensivo del partido, pero en el defensivo. Otro detalle, aparte de esta superioridad, el, el partido sale, la primera media hora sale espectacular para el Manchester City, porque Grealish y Bernardo Silva se van en el uno para uno. Eso también, claro. El partido de Camavinga es regular. Regular. Como lateral izquierdo, en el primer gol se desordena. En la de Haaland le buscan el paradón de Courtois y es Haaland contra Camavinga. En el segundo gol está aquí con Bernardo en este sitio casi persiguiendo con la sensación
de casi ir al hombre y no busca el espacio de vuelta. O sea, dentro del caos un poco del Madrid, pues simplemente esta inferioridad numérica y a partir de ahí jugar el hombre libre, estuvo que los jóvenes son más tendentes a desordenarse que los veteranos, se ponen más nerviosos y me da la sensación de que el deseo de Camavinga de querer llegar, de querer ganar el duelo, de querer reaccionar, le llevó a desordenarse. También Valverde estuvo desordenado y me parece que Vinicius y Rodrigo no encontraron la manera de presionar ni lo tenían muy claro. Muchas veces en este lugar a Vinicius le hicieron un triángulo de tocar, Sí, tocar, que él estaba en el rondo y que yo creo que era además intencionado para quemar la energía ofensiva. Entonces, oye, que sprinte mucho, que nos persiga mucho aquí en defensa para que tengan menos energía. Pero dicho lo cual, si ayer Bernardo no tiene un día espectacular y Grealish 35 ocasiones creadas, y el inglés que más ocasiones ha creado en la historia de la Champions, está claro que no hubiese sido un día fácil tampoco para el Manchester City, porque esto está muy bien, pero después tiene que haber el talento individual para que desequilibre y sí que encontraron el regate aquí. Bien, me preguntas, ¿qué tendría que haber hecho el Madrid? Eh, a toro pasado es muy fácil, lo que pasa es que los sí. partidos se cogen, se analizan para que cuando esas experiencias se den en el futuro, tener capacidad para reaccionar, es muy claro. Lo primero, mira, lo primero es dónde quería recuperar la pelota el Madrid. No me quedó muy claro. A mí tampoco. Entonces, yo creo que eso es una zona que hay que delimitarla. Si quieres jugar a presionar a todo el campo, si quieres presionar en medio, si quieres presionar abajo. Entonces, me dio la sensación de que el Madrid cayó en la trampa de qué. ¿De qué cayó en la trampa? Cayó en la trampa de que estos tres jugadores permanentemente estaban en campo contrario, Sí, permanentemente estaban sí, sí, separados de la defensa. Entonces, sí. desde aquí a aquí hay mucha distancia. Cayó en la trampa de que este 2 contra uno, la posición de De Bruyne y de Gundogan, lo único que tenía sentido no era para meter gol, sino era para generar este espacio. Cuantos más metros libres hubiese aquí, más imposible para Modric. Es que la sensación, Marcos, es que el City se plantaba en la frontal con pases de trámite. O sea, tú no veías heroicidades para llegar a la frontal, sino que eran pases de trámite, de pases seguros, ¿no? Que podía hacer Stones, por ejemplo. Y llegaban muy lento al área. ¿Por Eso qué es, llegaban muy lento al área? Uno, dos, tres, cuatro, cinco más portero seis. Seis contra cuatro. Entonces, estos encima son los del contraataque. claro, Entonces, vamos a hacer un poco de rondo aquí, vamos a mover la pelota para quemar la energía de estos. Y encima, vamos a separarlos. O sea, si ya habíamos hablado en la ida de los dos bloques del City, ahora todavía más. Yo me atrevo aquí, Gundogan aquí, sin problemas. Entonces, esto no existe hasta que yo diga. Entonces, vamos a jugar este partido. sí, Entonces, ¿qué pasa? Aquí es evidente que no vas a recuperar un balón a no ser que se equivoquen. Pero claro, encima vas a consumir mucha energía porque vas a tener que perseguir mucho. Después, cuando el balón llega aquí, si estos tienen una noche como la del Bernabéu o no son jugadores que vayan a la profundidad, porque no suelen llegar a línea de fondo o les cuesta, son jugadores más de meterse hacia adentro, Bernardo y Grilis. Si no tienen un buen día, pues bueno, puedes solventar, pero como tengan un buen día, al Carvajal y a Camavinga les deja sin ayudas. claro, Y después, ¿dónde están los espacios, salida, la vía de escape del Manchester City ante una buena presión aquí? Pues aquí. ¿Y quién tiene que venir? Este no, ya lo explicamos, viene De Bruyne. Y como lo que estás haciendo es jugar desde la carrera y no desde el balón, lo que tienes que hacer es ganar esta carrera. Como claro, sea, como sea. claro, Es a este al que no le tienes que dejar ni respirar. claro. Entonces, esta carrera de Bruin Cross no se ganó y esta Gundogan Valverde fue más limitada Sí, porque estoy de Gundogan es acuerdo. más posicional y después porque la salida de Rodri generalmente ya era por este lado. Eso es, eso es. Es que, Entonces, es aquí donde tenías que haber ganado. ¿Cómo se solventa esto? Pues muy bien. ¿Tú quieres este 2 para uno? Sí, pero yo no lo quiero. ¿Tú quieres tocar aquí? Toca.
El 2 para uno se lo vas a hacer al que yo diga, que va a ser a Benzema. Claro, Entonces, mantienes estructura, cierras con 4 y de repente en una posición defensiva te vas a jugar a 30 metros. Aquí, clarísimo. Entonces dices, oye, Vinicius es muy rápido. Vale, pues en lugar de correr a 40 metros, vas a correr a 70, que ya lo hiciste el año pasado. ¿Cómo se claro. nota ahora, Ramón, cuando el año pasado hablábamos de Guardiola y demás que elogiaban el partido, cuando puso a Fernandinho contra Vinicius, ¿eh? Si lo Mm, hubiese puesto en esta eliminatoria, ¿dónde estaba el City? claro, claro, claro. Entonces, es todo un reloj de precisión. Para tener éxito en la élite. Necesitas un nivel de excelencia desde el entrenador a todos y nadie, absolutamente nadie gana por suerte, gana por merecimiento. Claro, Entonces, dicho lo cual, tú lo que tienes que hacer es reducir el espacio defensivo, no estar tan amplio. A partir de ahí, si el City quiere tocar aquí, que toque. Si Stones y Rodri quieren ir ahí, que vayan ahí, pero bien cerca, para que las líneas de pase sean lo mismo, para que un jugador pueda pasar de presionar a este en un momento. No, nada claro, de separarse, a juntarse. El City estira, tú acortas. Entonces, ¿cómo puedes acortar diciendo, oye, que de esta parte no te quiero quitar la pelota? Yo te voy claro, a defender aquí y después voy a ir a todo el campo. Y después yo creo, por eso hablábamos de la alineación un poco, yo creo que estos duelos de Bruin, Gundogan, los tienes que ganar. claro, Y tienes alineación y tienes posibilidades para hacerlo. claro, Igual que no es lo mismo la presión en campo contrario de Rodrigo que de Valverde. claro, Y las ayudas a Grealish de Valverde te llegan. Entonces, esto es con todo el respeto al entrenador. Probablemente, bueno, pues hice un vídeo antes del partido y lo explicaba. Al final, yo pensaba así, pero puede ser. Al final no es que te dé la razón el resultado o no, sino que simplemente es como un modo de aprendizaje y de área de mejora. Si el rival te quiere hacer el campo grande, lo acortas. Donde hay superioridad numérica del rival, reduces el espacio. Más difícil tocar un 4 para 3 en una habitación no se nota mucho. En un campo de fútbol sala se nota un poco más. En un claro, campo de fútbol es imparable. En los que son tres están corriendo todo el día, a no ser que los otros sean unos tochos. claro, Entonces, reduces la superficie, ganas los duelos que tienes que ganar. Aquí en medio, jugadores físicos, muy físicos, que se claro, impongan, que se anticipen. ¿Para qué? Para que aquí se dé la carrera que se quiere dar y para que aquí se dé la carrera que se quiere dar. Entonces, a partir de que tú pierdes los duelos aquí, el City no te va a dejar 3 para 3 en la vida. Nunca. claro. Es que bueno, es que parece bastante evidente. Parece bastante evidente, y que bueno, que fue algo que lastró mucho al Madrid junto, por terminar con este tema, decías, ¿no? Evidentemente, cuando el Real Madrid recuperaba el balón, estaba girado, estaba cansado, estaba desubicado, pero me dio la sensación también, Marcos, y a lo mejor esto es fácil decirlo, difícil hacerlo, que tampoco había un plan de salida a partir del saque de puerta. No puedo entender los primeros saques de puerta que se busquen situaciones en largo porque quieres quitarte un poco esa presión en ese momento, pero el Madrid en ningún momento pareció tener un plan de salida atrás, incluso cuando recuperaba el balón bien colocado. Bueno, yo creo que a más allá de la táctica, del plan de partido, al Madrid no se le vio una intención de juego. O sea, no se le Claro, vio una estrategia o cómo vamos a ganar, cómo vamos a recuperar, cómo vamos a salir al contraataque. Ese fue su gran hándicap. Yo creo que se trata de una mala noche, de un colectivo que tuvo un mal partido y contra un rival que supo eh, jugar la ventaja numérica y que con un movimiento sencillo hizo un jaque mate. Después puedes llenar el campo de flechas, pero que la gente no se equivoque, simplemente es esto, no hay claro, más. Es una superioridad, un 2 para uno y hacer el campo grande. También es verdad que los extremos fueron capaces de irse en el uno para uno. ¿Por qué? Porque no tenían ayudas por el plan del 2 para uno aquí. Y después, como hubo un rondo en campo contrario, los de arriba, si igual no tenían un día extraordinario, que probablemente igual no tenían un día extraordinario, pero encima el consumo de energía les fue bajando y se les fue minando la moral. Porque en ese uno para uno de Vinicius con Walker, que Vinicius se va solo, yo creo
creo que ese balón no lo recupera Walker, lo pierde Vinicius. Esa sensación tuve yo. Porque el Vinicius que conocemos, como el Mbappé que conocemos, son jugadores que nadie le recupera un metro cuando van lanzados a portería contraria. Y sin embargo, se le ve cierta falta de fuerza a la hora, por ejemplo, de meter el cuerpo, perdón. Cuando Walker le mete el cuerpo por dentro, no está la fortaleza de Vinicius ahí para chocar, porque si ahí choca Vinicius o es penalti es falta, no sé en qué altura se dio, Sí, si en el área o fuera, pero provocas una situación porque te metes y sin embargo se notaba que ese jugador llegaba no fundido, pero no llegaba en esa en máxima plenitud. velocidad que alcanzaba. ¿Y por qué? Por el desgaste previo y por la atmósfera de partido. Pero yo creo que no fue un buen día para el Madrid, que seguramente, bueno, pues cualquier otro plan hubiese sido, pues no sé, minimizar, pero está claro que la superioridad del City no es tal como se vio en el partido, Claro, que si mañana jugasen otra vez, esto lo vería Ancelotti y habría un antídoto, y que creo que fue caer en la trampa de este 2-1 y dejarle muchos metros a Modric y aislar a Modric y a los de arriba. Y estos duelos físicos, si aquí pones dos recuperadores de balón, dos jugadores que no dejen girarse a Gundogan y De Bruyne, y todo lo que haga el City, estos están oscurecidos junto con Haaland, el equipo se bloquea. Y tú tienes, claro. cuando te bloqueas, te precipitas en el pase, tienes errores, aquí te recuperan porque te meten pierna larga, por ejemplo. Si Camavinga tiene que recuperar un balón a De Bruyne con una carrera de 30 metros, ¿quién es ese jugador que puede meter esa puntera y que el balón le caiga a Vinicius y arrancar? Claro, Camavinga. estamos ahí. Kroos quizás no. En el otro lado, pues jugadores tipo Valverde jugando con Gundogan, que al final pagó el pato de esta superioridad numérica. O Claro, jugadores como Tchouaméni. El Madrid tenía recursos, tenía opciones, porque si el planteamiento, y por esto lo digo porque es muy claro, si el planteamiento era llevar el partido a la carrera, pon corredores. Si claro. sacas a Kroos y a Modric, en algún momento del plan tú tienes que sacar la pelota desde atrás y Claro. hacerle al City la que te hizo a ti, Eso. desgastarlos corriendo detrás de ella. Entonces, Kroos, Modric, tres delanteros, si no tienes el balón, si Claro. no vas a jugar a través del balón, chirría un poco. Si, Eso. si quieres tener la posesión, cansar al City, hacer tú la superioridad y arriesgar, dejar uno para uno aquí a Haaland y ver, oye, perfecto, porque estos no se equivocan nunca. Claro. Pero si quieres una primera fase de carrera, aprieta con los que se anticipan, con los que meten cuerpo a cuerpo, con los que provocan errores de los demás y te provocan lo que tú quieres, el contraataque. Eso es. Pues Marcos, muchas gracias. Nos acaba el tiempo. A mí, la verdad que me ha quedado clarísimo, a pesar del disgusto, me ha quedado clarísimo. Y seguramente en el Madrid también se saquen conclusiones de este partido de cara al futuro. Un futuro que comentaremos, en próximos capítulos, como se suele decir. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Un placer.